Empezaremos con una breve introducción, después veremos qué son las encuestas, características y sus usos. También veremos tipos de encuestas, ventajas y desventajas de la investigación por encuestas, la metodología de investigación por encuestas y para finalizar una breve conclusión. La investigación por encuesta estudia poblaciones o universos grandes o pequeños por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de la población para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones. La investigación por encuesta puede clasificarse como estudios de campo con orientación cuantitativa. La meta de la investigación por encuesta es conocer el status quo en lugar de estudiar las relaciones entre variables, así como examinar la situación actual de algunas características poblacionales. El status quo es el estado de cosas de un determinado momento. La investigación por encuestas se utilizaba en 1830 en Gran Bretaña para estudiar las condiciones laborales de niños y adultos durante la Revolución Industrial. La investigación por encuestas en las ciencias sociales y del comportamiento es más moderna porque es un desarrollo del siglo XX. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Luis. Abordaremos el tema de qué son las encuestas, cuáles son sus principales características y sus usos. Entonces, tenemos que las encuestas son una técnica dentro de la investigación que estudia a las poblaciones u universos, grandes o pequeñas, por medio de la selección y el estudio de muestras tomadas de esa población. Sus principales características son que tienen un corte cuantitativo. Eh, la investigación por medio de encuestas también es considerada una rama de la investigación científica social. Tenemos que es de gran importancia y utilidad en el estudio científico de problemas sociales y educativos. También dentro de sus usos tenemos que las encuestas intentan determinar la incidencia, la distribución y las interrelaciones entre variables sociológicas y psicológicas. Se enfocan principalmente en la gente, los factores vitales de la gente y sus creencias, opiniones, actitudes, motivaciones y su comportamiento. Continuando con el tema que nos ocupa, hablaremos de los tipos de encuestas. Las encuestas, según su contenido, se clasifican en encuestas referidas a hechos, encuestas referidas a opiniones y encuestas referidas a actitudes, motivaciones o sentimientos. Las encuestas referidas a hechos son aquellas en que los sujetos se concretan a narrar la existencia de un acontecimiento. Las encuestas referidas a opiniones son aquellas que, basándose en hechos, piden a los sujetos un juicio de valor. Las encuestas referidas a actitudes, motivaciones o sentimientos se centran en los aspectos más subjetivos de los temas preguntados en la encuesta. Ahora, según la administración del cuestionario, se clasifican en encuestas telefónicas, personales y por correo. Las encuestas telefónicas son breves y pueden aplicarse masivamente. Las encuestas por correo también son expeditas, pues pueden llenarse apretando un botón. Las encuestas personales son las más enriquecedoras, pues tienen un esquema de entrevista seguida del inventario que contiene las preguntas de interés para el encuestador. Según la dimensión temporal, las encuestas se clasifican en encuestas de corte seccional y encuesta longitudinal. La encuesta de corte seccional obtiene datos de una muestra extraída de una población específica. La información se obtiene en una sola ocasión que puede durar algunas semanas. La encuesta longitudinal consiste en aplicar la encuesta más de una vez en diferentes momentos. Se aplica. Continuamos con las ventajas y desventajas de la investigación por encuesta. Las ventajas es que se obtiene gran cantidad de información a partir de una población grande, permite estudiar una población grande o un sistema escolar grande a mucho menor costo que
que generaría un censo. Es posible utilizar las instalaciones y el personal educativo para reducir los costos de investigación y la información de la investigación por encuesta es precisa. Las desventajas es que la información de las encuestas generalmente no profundiza mucho debajo de la superficie. Es de tipo práctico, la investigación por encuesta demanda mucho tiempo, energía y dinero. En algunas encuestas grandes pueden pasar varios meses antes de que una sola hipótesis llegue a probarse. Si los participantes mienten o no son totalmente sinceros o responden sus respuestas sin pensarlo, los resultados podrían salir alterados. Si las encuestas se construyen y administran de manera errónea, podría afectar los estudios realizados. En la metodología de investigación por encuestas, diferentes autores coinciden que los puntos a tomar en cuenta en la fase metodológica son 6. Objetivo de la encuesta, diseño de la encuesta, definición de la población, recursos que se deben tomar en cuenta, instrumentación, análisis de datos y conclusión. 1. Objetivos de la encuesta. Estos objetivos deben estar definidos muy claramente, pues de esto depende toda la planificación. Estos deben derivar del área del problema que se quiere investigar y de los fines que se quieren alcanzar. Y esto se logra planteando preguntas muy específicas. 2. Diseño de la encuesta. Esto dependerá de los objetivos que se quieran alcanzar, la población a la que se dirige y los recursos con los que se cuenta. Las encuestas pueden ser descriptivas o explicativas. También encontramos los diseños transversales, los cuales recogen datos en un momento determinado del tiempo, o los diseños longitudinales, que recogen los datos en diferentes puntos del tiempo. Dentro de este punto se especifica la manera en la que se obtendrán los datos, ya sean cuestionarios autoadministrados, las entrevistas, revisiones de registros estructurados y observaciones estructuradas. 3. Definición de la población. Se debe tener muy claro el lugar preciso donde se realizará la encuesta y también el momento preciso en el que se recogerá la información, así como el nivel socioeconómico, la edad, el sexo, entre otros aspectos demográficos, el tamaño de la población, si va a ser una encuesta simple o de varias etapas, y también el proceso en el que se seleccionará a los individuos que participarán en la encuesta. 5. Análisis de datos. Para poder analizar los datos, primero debemos hacer una codificación de estos datos, o sea que se asignen números de identificación a los sujetos, a las preguntas y a las respuestas. Ya que se ha hecho esta codificación, se elige un tipo de análisis dependiendo de los objetivos que se hayan planteado para este estudio. Después se escoge ya sea un software o el modo en el que serán analizados los datos. 4. Recursos con los que se cuenta e instrumentación. Los recursos que se deben tomar en cuenta son los que nos ayudarán con los propósitos de la encuesta, tanto materiales como humanos. Dentro de estos recursos se elaboran instrumentos con los que se hace la recogida de datos, pueden ser el cuestionario o la entrevista. Estos instrumentos pueden ser elaborados por otra persona, pero debemos tener siempre la autorización de esta persona antes de utilizarlos. Pueden ser instrumentos modificados, pueden ser instrumentos diseñados específicamente para esta investigación, o puede ser un instrumento armado con distintos componentes. En caso de que ya se tenga, que se utilice un instrumento existente, debe tomarse en cuenta la validez y la confiabilidad que se obtuvo en ese experimento utilizando ese instrumento. 6. Conclusiones. Aquí se hace la interpretación de datos y también se elaboran las conclusiones del estudio. Las conclusiones deben hacerse en función de los objetivos que ya se habían planteado anteriormente
y se debe tener en cuenta el tipo de muestra con la que se ha trabajado y el número de la población con la que se trabajó. También se debe incluir la comparación de las hipótesis creadas anteriormente con los resultados de nuestra investigación y también se compara los resultados de nuestra investigación con la de otros investigadores, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos planteado, no nos debemos salir de nuestro planteamiento. Aquí también se realizan sugerencias para futuras investigaciones y se dejan algunas interrogantes abiertas para que la investigación pueda seguir continuando. Y bien, para concluir, tendríamos que puntualizar algunos puntos abordados en este video, de los cuales tenemos su gran utilidad y su gran importancia de las encuestas en la investigación social, además de recalcar su corte o su enfoque cuantitativo, además de que su uso y su eficacia va a depender del tipo de encuesta que se elija y de los objetivos que se persiga.